En un mundo cada vez más laico, algo parece estar cambiando. La religión o la espiritualidad empieza de vuelta a ganar un rol que tal vez hace poco no lo tenía. Hoy converso con Bernardo Nante y les pido, por favor, que si tienen paciencia, van a escuchar una conversación increíble. No, al contrario, gracias a vos, Rosendo, por haberme invitado. No haces tanto esto y probablemente no seas una cara conocida para un montón de gente, pero un montón de gente sí sos una cara muy conocida o una Bueno, voz conocida. puede ser. Em, Gracias. Sos filósofo de carrera Sí, y estudiaste algunas otras cosas. sí, Y yo te conocí no porque fuiste decano en la Facultad de Filosofía de El Salvador, sino, bueno, pues sos el papá de un amigo, sí, pero al margen de por eso, por tu trabajo vinculado a la espiritualidad sí, y lo que hace la fundación que vos liderás. sí. ¿Querés explicar un poco a la gente, a alguien que entra de cero absoluto a escuchar esta charla y no sabe con qué se va a esperar, quién sos y qué haces? Bueno, le puedo contar, bueno, yo lo digo rápidamente, ¿no? En cuanto a mí, este año cumplo 70, así que sería muy largo si cuento todo, pero básicamente ya desde chico me importó muchísimo. Había en mi familia como tendencias contrarias a ocuparse de la espiritualidad, pero raíces muy antiguas en donde me encontré que sí, había una intención. Yo tenía una fuerte inclinación por la búsqueda espiritual, ¿no? ¿Eso de chico? Desde muy chico, desde que tengo memoria, digamos, ¿no? Mi contacto profundo era con la naturaleza en Bariloche. Mi casa, mi abuelo tiene una casa muy grande, casi las primeras en Melipal, la primera después digamos, era como mi conexión con el cosmos, ¿no? Después, incluso con la religión católica, al principio, por lo menos, mi, digamos, la catequista era una mujer que me transmitió 6 años, 7 años, ¿no? Sí, yo en el colegio no era al principio muy bueno, porque vivía en mi mundo, hasta que después me di cuenta que lo intelectual me interesaba. Pero entonces, sin embargo, religión me pareció importantísimo, ¿no? Después, digamos, me chocó la formalidad, la cosa externa, pero eso es otro tema, ¿no? O sea que siempre tuve transido por esto, ¿no? Este interés, no estuvo ajeno al querer formar una familia. Eso fue una cosa como casi intrínseca, pero digamos que fue algo que siempre tuve, aunque no significa que por esto lo hice bien, ¿no? Pero Por qué decís que tu familia no favorecía el florecimiento bueno, de la espiritualidad porque por él? en lo inmediato, mi padre, que para mí era un buscador que con- fue muy bueno conmigo, pero era alguien que había tenido de joven una búsqueda, después me enteré, y había estudiado, se había escapado y cuando acá no existía la psicología, se fue a Colombia a estudiar psicología. Su padre no quiso que hiciera eso, se metió en filosofía, en fin, de alguna manera después terminó siendo un empresario. Y mi abuelo todo lo que hacía lo hacía bien, y él era muy inteligente, pero es como si hubiera tenido, estoy interpretándolo, pobre mi padre, ¿no? Pero hubiera, digamos, tenido esta doble cosa de cortar su búsqueda y cortar algo que se ve que estaba destilándose inconscientemente. Entonces él lo que quería que yo me dedicara a los negocios, digamos, ¿no? Cuando en la biblioteca de mi casa, pensaba que en el momento no había internet, no había nada, ¿no? Había libros de filosofía y había libros de hipnotismo. Pues después me enteré que mi padre era un gran hipnotizador, ¿no? Pero todo eso no me lo dijo. Y después me enteré, después vinieron cosas de mi bisabuelo, en fin, cosas de Europa, en donde vi que había interés por todos estos temas desde mis bisabuelos, mis tatarabuelos, en fin, es una larga historia, ¿no? Pero en todo caso, eso habla de un plano que es el plano humano. Yo creo que el interés por lo espiritual trasciende el plano familiar, desde luego, ¿no? Lo que quiero decir es que en la práctica fue todo un tema dedicarme a la filosofía para mí. Yo tuve que hacer muchas cosas, ¿sí? De hecho, me alegro, encontré un maestro, digamos, independientemente de la facultad, un hombre oculto, yo diría, que bueno, que no es conocido, que lo conocí después de haber entrado en la facultad, y que fue mi maestro desde el año 77. Yo tenía 22 años y él murió a los 90. Y paralelamente yo estudié muchas cosas, y él me dijo, él tenía pocos discípulos, pero él me dijo, a todo el mundo le decía que no lea tanto, que no sea intelectual. Y él un día me miró y me dijo, vos tenés que estudiar todas las psicologías, todas las filosofías, tenés que estudiar todo, porque va a ser
tu vehículo de transmisión. Y bueno, estoy diciendo algo público que es algo bastante íntimo, pero bueno, la cuestión es que eh, es como que paralelamente yo estudié matemática, a los 15 años hice un descubrimiento matemático, o sea, estudié matemática, estudié economía, estudié psicología, qué sé yo, escribía poesía, traté a Borges, digamos, hice muchas cosas, bien o mal las hice películas también, ¿no? Hasta se hizo producción de La Misión, por ejemplo. En fin. Em, de ahí Mariano, no digo que Mariano lo saco de ahí porque Mariano tiene su propia vida. Hemos escrito un libro juntos, ¿no? Con Mariano, Cine de lo Sagrado. Pero yendo a lo más concreto y para decir qué es lo que la gente se puede esperar, em, porque estoy hablando de algo de pretérito, sigo casado con la misma esposa que conocí en la Facultad de Filosofía y que terminó también la carrera como yo, pero se dedica, después fue curadora de arte. Y tengo un hijo, que es Mariano, que se dedica al cine, pero también a la filosofía. Y otro hijo que es músico, ¿no? Que es un músico muy reconocido en el mundo, pero que también su música tiene que ver con lo espiritual, ¿no? La cuestión es que eh, yo, paralelamente a la carrera académica, siempre paralelamente, fundamentalmente para mí, la filosofía fue una búsqueda espiritual. Y encontré que en la facultad eso no se entiende en general. Hay excepciones, ¿no? Pero no se entiende. Obviamente la figura de Ismael Quiles, el fundador con el que trabajé 20 años, ahora sale el documental de Quiles, ¿no? Me ayudó mucho, ¿no? Porque es decir, en ese sentido, no fui a la UBA y sí a El Salvador, porque en aquel momento era muy difícil. Yo estaba, de hecho, matemática, medio que la época de Otalagano la cerraron, y entonces la opción era la UCA o concreta, o El Salvador. Y fui a El Salvador, por supuesto, no solo por descarte, sino porque me enteré que estaba Aquiles ahí, ¿no? Aunque Aquiles tenía la Escuela de Estudios Orientales separada de filosofía, yo cuando fui decano la junté, pude hacerlo. Fue un poco mi misión. Sí. Vos decías que estabas en la facultad Y bueno, y empezaste a hacer tu carrera académica que te llevó a ser decano de la Facultad de Filosofía de El Salvador, sí, sí. pero al costado siempre seguías con Siempre, esa exploración siempre, espiritual. siempre. ¿Por qué la facultad era tan reaccionaria a lo espiritual? Yo tengo que decir una cosa, Rosendo, que en realidad yo nunca tuve ninguna limitación académica en punto a transmitir mi espiritualidad, tanto en la Universidad de Salvador como otras universidades en las que estuve, aquí y en el exterior. O sea, digamos, lo que pasa es que es como que supe, no sé si supe, porque supe, pero tuve quizás el privilegio de, ya sea por mi maestro, ya sea porque conocí a determinadas personas que puedo mencionar, personas que, si bien son académicos, les interesa también la espiritualidad. Por ejemplo, el gran estudioso que es amigo mío, con el cual hemos dicho que es mayor que yo, Francisco García Bazán, que quizás es el más grande especialista del mundo, ¿no? De gnosticismo, ¿no? Bueno, que lo conozco desde el año 75, yo era alumno y él defendía su tesis doctoral, ¿no? Entonces, tuve la posibilidad en El Salvador y en otros lugares que ahora puedo mencionar, en Italia, en España, en fin, etcétera, de conectarme estuve en Égranos, ¿no? En Suiza, el lugar donde se encontraba Jung, de poder de alguna manera traducir al ámbito académico mis intereses espirituales. Nunca tuve que... lo que pasa es que es como si el mundo académico tiene un límite. El límite es que uno puede seriamente hablar acerca de los textos, acerca de las corrientes, de las influencias, de los nombres y las citas. Pero otra cosa pero es experimentarlo. Claro. Es curioso, ¿no? Es como, dicen que Kierkegaard le atribuyen esto que te voy a contar ahora. No es exactamente así. Søren Kierkegaard es un filósofo danés, ¿no? Que decía, para la mayor parte de las personas, entre una conferencia acerca del cielo o ir al cielo, eligen la conferencia. Bueno, por supuesto. Y en realidad es curioso porque la palabra academia viene de Platón, de la Academia de Platón. La Academia de Platón no era una facultad de filosofía. Academia de Platón, Platón construyó su escuela, que no se llama escuela, se llama academia, porque eran como si fuera un lugar, digamos, estaba por fuera de Atenas,
que se llamaba Academos. Academos era un héroe que había pacificado, ¿no? Eran las tierras de Academos. Era un pacificador. Entonces, por eso se llamó Academia. Y en realidad es interesante que es un pacificador, ¿no? La idea de que la sabiduría pacifica, hay algo ahí mítico. Pero la cuestión es que la Academia de Platón no era un lugar, digamos, teórico solamente. O mejor dicho, la teoría para los griegos, para Platón, tampoco era lo que entendemos nosotros por teoría. Teoría significa contemplación. Y teoría se dice en griego. ¿Sabes que en griego también teoría significa peregrinación? Ya es ir hacia la verdad, no es solamente... y aparte de la palabra contemplación, que es latina, viene de templo. Cum templatio, ¿no? El sacerdote romano miraba al cielo y demarcaba un espacio simbólico, ¿no? Miraba al cielo y según, bueno, usted está acá en las constelaciones, en fin, no sé, determinados signos, demarcaba un espacio sagrado que, por eso ahí viene la palabra cum templum, ¿no? Contemplación. Es el equivalente más o menos de la palabra teoría. Siguiendo el hilo más Sí. mundano, porque después Sí, perdón. tiraste 17 centros que los voy a agarrar a todos, o a alguno vamos a intentar abrir. Perdón, que Pero, sí. no, primero la gente le pido por favor que entienda el valor fenomenal que va a tener la conversación que vamos a tener, que tienen que tener paciencia, porque mucho del contenido de este canal va a 300 kilómetros por hora. Hoy estamos intentando ir a temas más profundos que nos conllevan de mínimo un poco más de paciencia. Así que si estás del otro lado, suscríbete, likeá, comentá como te pido siempre, pero también aproveché y disfruté una conversación de algo que va a ser muy distinto a lo que escuchamos en general. Mientras ibas haciendo tu carrera académica, decidiste abrir la fundación. Explícame desde el punto de vista más operativo Te cuento, qué es lo que hace la fundación y después me quiero ir a las ideas más grandes. ¿Qué pasó? Yo, digamos, calcular que yo soy de 55, este año cumplo 70. Digamos, yo paralelamente, digamos, mientras estaba haciendo mi carrera académica y también buscando mi subsistencia, que no es tan fácil, con una familia, en fin, de algún modo lo logré. Imagínate el año 2000, y yo ya tenía 45 años, yo tenía muchos grupos de trabajo, o sea, por fuera del mundo académico, yo ya tenía grupos de estudio, grupos de trabajo, es decir, inspirados un poco en lo que había aprendido mi maestro, y sobre todo me apoyaba mucho, el que me hacía mucho de enlace entre lo académico y lo práctico, es la obra de Jung, la que yo ya me dedico hace 50 años. Pues Jung tiene digamos, hace el aporte tremendo de llevar a un plano psicológico lo espiritual, ¿no? Entonces, sí, después vamos a hablar un rato de Jung, específicamente de Jung. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Después me di cuenta que tantos grupos venían gente de estudio y cosas prácticas y meditación, en fin. Por ejemplo, olvidé que yo también estuve en la Escuela de Estudios Orientales con Quires, donde Quires era un hombre que era un sacerdote que daba las clases haciendo padmasana sobre el escritorio. O sea, yo tuve esa ventaja. Eso, es decir, imagínense ustedes en Argentina de los años 70, ¿no? Y él antes lo hacía, porque yo en el 70 y pico. Un chabón dando una clase. Un cura con el clergyman jesuita. Tirando postura de yoga. Sí, no solo fue la primera escuela de Latinoamérica que existe universitaria, sino que él mismo se ponía sobre el escritorio. Además, un hombre que vino a morir en el año 26, en el año 32 acá. O sea, un hombre que estaba al borde de la muerte. Se ponía en palmásana, en flor de loto, y daba la clase así. O sea, es decir, y una vez en la época era completamente incomprensible. Totalmente. Lo miraban de afuera y lo criticaban están todos locos. Lo que pasa es que él nunca, digamos, él siempre dijo que seguía siendo un sacerdote, pero al mismo tiempo decía que le rezaba con la Ishaupan. Era un personaje medio inasible, que además nadie se animaba. Es decir, es como que cuando lo criticaban, él decía, como decía él, sosláyalo, decía, sosláyalo. Bueno, como que no importa. No le importaba nada. Murió en el 94. El primero que trajo el Dalai Lama, la única vez que yo lo vi, fue cuando le trajo el Dalai Lama. Me dije, Bernardo, vos que sos de filosofía, le vas a dar vos en mano. Yo sé que te hago académico en el momento de la Facultad de Filosofía, ¿no? Yo era muy joven, este año no me acuerdo, muy joven para mí, ¿no? 39 años. 39 años. A ver, ya no me acuerdo que sí, claro, 28 años tenía. Sí. Porque ahora fin del 93. Y
Y yo le di al Dalai Lama, porque era amigo vino por primera vez porque era amigo del Dalai Lama, ¿no? Quiles, por eso y nadie le daba importancia. Me acuerdo que me llamaron de la radio un periodista conocido, pero prefiero no decirlo, que me preguntó a mí, medio enojado, dice, ¿qué importancia es que venga el Dalai Lama? Y yo le contesté, y si no tiene importancia, ¿para qué me llama? O sea, bueno, lo que quiero decir es que Toda esa energía que vos, de esos aprendizajes que ibas trayendo para el principio de los 2000, esos grupos de estudios, esas distintas cosas, se te empezó a venir como la necesidad de armar algo. Exactamente. Entonces, a mí se me ocurrió, digo, ¿cómo puedo armar algo que no sea dogmático, que no responda a una religión en particular? No armar una escuela católica, no armar algo Exacto. budista, no armar algo hindú, no armar, sino que directamente que incluya todos esos saberes. Exactamente, que nutra esos saberes, que no sea New Age, en el sentido de que, digamos, la New Age tiene sus aportes, pero en general banaliza y reduce, que no baje línea, que sea serio, que tenga seriedad académica y que no sea, digamos, academicista, que esté al alcance, que sea comprensible para todo el mundo. Buenísimo. Que tenga seriedad, que no imponga, sino que uno, que es un poco lo que decimos, es compartir saberes teóricos y prácticos. Y entonces, digo, ¿qué nombre le pongo? Porque si yo, en el fondo, es como una antigua escuela de filosofía, era así. Sí. Pero si yo pongo filosofía, es como si fuera una especie de duplicación de una escuela, de lo que hay en la facultad. Entonces, me vino la palabra vocación humana, digamos, ¿no? Y por eso se llamó vocación humana en el sentido vocación significa llamado, como call en inglés, ¿no? También se dice vocation, pero vocatio es en latín. Y, a ver, no tiene la vocación de ser carpintero o dedicarse al cine o lo que fuera, pero la vocación humana, la palabra humana, quiere decir la vocación de ser lo que más profundamente uno de alguna manera se quiere desarrollar en uno, ¿no? Es decir, lo que presupone, hay una hipótesis, por supuesto, que es que hay algo más profundo en mí mismo que sabe más que lo que yo soy, de mí que lo que yo soy. O sea, ese es el presupuesto. Yo les digo a la gente, si no le gusta la hipótesis, no la tienen por qué sostener. Yo la pongo como hipótesis. Sí. Y le pongo, digo, es una hipótesis de trabajo, que no es lo mismo que una hipótesis teórica intelectual. No, hay que darle, hay que claro. Entenderla. Y prácticas. O sea, sí. Por eso hacemos teoría y práctica. Entonces, me costó tiempo imaginarme. Entonces, vino mucho la crisis del 2001, que fue terrible en sí misma, pero fue un momento como de que me sirvió, porque vi que la gente estaba más... Bueno, son circunstancias externas, pero a veces la gente como que no sabía miedo dónde ponerse, tampoco lo mismo pasaba hoy, por supuesto. Entonces, me sirvió, tuve como 1 o 2 años incubando cómo hacer. Entonces empecé en 2003 imaginé una formación de 4 años con un quinto permanente, con aspectos teóricos y prácticos. Empecé en 2003 con un primer grupo. Pasa que en el 2004 ya era primero y segundo. Y empecé en Buenos Aires, en Capital y en San Isidro. Claro, se iba complicando porque era yo solo al principio, ¿no? Entonces, en el 2005 hice la fundación, porque yo quiero que esto de algún modo sea una fundación y no sea un trabajo personal. Y pensé también en un lugar. Entonces, en 2007 logramos con dificultad conseguir esta casa que ahora ya la tenemos y hemos construido otro piso, ¿no? Sin medios en ese momento, ¿eh? Entonces fue todo a pulmón. Y así es como fue que después de la parte de San Isidro funcionamos, ya no estamos más porque con la pandemia, digamos, no tiene mucho sentido tener, es decir, estamos con una casa más grande en Palermo y digamos, llegamos a todo el mundo, ¿no? A través de, lo cual no quita que por un día tenemos otra, pero digo, decir, o sea que son 20 años que estamos y hemos... Con una formación central que son 4 años y sí. Quinto permanente, que es básicamente como si fuese una cursada, entre comillas, o sea, la gente cursa sí. una vez por semana o 2 veces por semana. Una vez por semana, puede ser presencial o virtual ahora, o ambos dos, igual también puede ser asincrónico porque queda grabado. Mejor es presencial, hay gente que está afuera y no puede, o hay gente que viene una vez presencial, es decir, eso es como a gusto y piacere. Aconsejamos que vengan lo más posible, pero además
hay muchísimas otras actividades para gente de formación o para gente externa. Abierto. Por ejemplo, hacemos 2 retiros anuales, justamente el Máximo, el Colegio Máximo de los Jesuitas, que lo alquilamos. En San Miguel. San Miguel, solamente para los que están cruzando, ¿no? Y siempre van cerca de 200 personas, ¿no? Es decir, porque gente cruzando tenemos como 400. ¿no? Expliquemos un segundo qué es, cubrimos la parte más operativa, Sí. que es explicar en una superficie, ¿no? Porque Sí. como decís, somos más complejos que lo que acabas de decir. Sí, sí. Explicamos a Bernardo un poco y Sí. explicamos un poco qué es lo que hace la fundación. Sí. La gente lo puede buscar en la página, después vamos a dejar acá abajo el link y demás si se quiere conocer un poco más. La propuesta que hay atrás de eso es una propuesta que tiene una densidad, una mirada a la realidad muy particular. Sí. Yo no lo escuché nunca, o sea, conozco gente que va a la fundación hace mucho tiempo y nunca fui. O sea, todo el mundo me dice, vos sos la persona, tenés que ir ahí, son las preguntas que vos te haces, te va a venir Sí. muy bien. Para entenderlo, lo que vos mezclaste ahí adentro, o lo que vos en esa coctelera, fue como los aprendizajes o una mirada del mundo y una mirada de la persona. Sí. Y decías algo así como el peregrinaje, la idea Sí. de teoría. Es como un peregrinaje esos Sí. 4 y ese 5 eterno Sí. de como una especie de lugar donde ejercitas todas estas preguntas que a muchos no vienen. A mí me vienen muchas preguntas todo el tiempo sobre quién soy, qué hago, por qué. ¿Es eso? ¿Qué es? Tal cual. Es un peregrinaje que tampoco la diferencia... a ver, había un autor, Henri Corbin, un gran estudioso de la mística musulmana francés, que decía, amigo Jung, que decía que tiene un texto bellísimo que dice vagabundos de Occidente, peregrinos de Oriente, ¿no? Pero él dice que Occidente y Oriente ahí no tienen el sentido geográfico, digamos, sino el sentido simbólico. Occidente viene de ocaso, ¿no? Y Oriente viene de aurora, ¿no? O sea, el Oriente puede estar también en Occidente y al revés, ¿no? Entonces él decía que la diferencia entre un vagabundo y un peregrino es que el vagabundo no tiene meta. El peregrino se puede perder, se puede borrachar, pero hay en él como un GPS que por ahí se descalibra, ¿no? Pero está. Entonces, todos somos, en el fondo, yo creo que todos somos peregrinos de Occidente, inconscientes, ¿no? Esa es un poco la hipótesis, aunque no lo queramos, porque la vida, llegamos al mundo y nos vamos, y bueno, que es un corte, ¿no? Bueno, la idea es que tampoco yo quiero imponer a nadie esto, ni siquiera, a ver, si alguien viene si es agnóstico, el objetivo de la fundación no es convencer a nadie. Nadie tiene que declarar cuál es su ideología, su creencia, si quiere lo puede hacer. Sí. Tenemos espacios de tutoría, tenemos apoyo psicológico, pero eso es todo en libertad, porque tampoco me importa convencer a nadie. Lo que mi responsabilidad, o nuestra, porque somos un grupo ya grande, es siempre artesanal, ¿no? Es transmitir con la mayor, dentro de nuestros límites, ¿no? Que son con el mayor rigor posible, con la mayor claridad, con la mayor compasión, si vos querés, en el sentido etimológico, ¿no? En el sentido, lo que podemos compartir, con los límites que tenemos. Ahora, obviamente, la Fundación ha generado, hay una cantidad de actividades que están en un entorno, tenemos un ensamble musical dirigido por mi hijo Alex, tenemos coro, tenemos actividades plásticas. Dicho sea de paso, el jueves que viene, Sí. a las 19. Nosotros vamos a publicar esta charla después. Bueno, listo. Cagamos. El anuncio va a llegar tarde. Listo. Va a ser posterior. Bueno. Pero hay actividades todo el tiempo, eso se puede decir. Todo el tiempo. La muestra igual está. Es decir, Sí. hay decir, muestras de arte. Toda la cultura está presente. Porque la hipótesis es que, en el fondo, toda la cultura, consciente o inconscientemente, es una expresión de una búsqueda de sentido. Desde la comida hasta... El ser humano quiere tener sentido en su vida, ¿no? Aunque lo haga equivocadamente. Desde sentarse, desde hacer el amor, en sentido literal, pero desde ir a una iglesia, incluso los actos malignos. Yo creo que, por supuesto, son malignos, dejan de ser malignos por eso, pero en el fondo es una búsqueda de sentido mal orientada. ¿Por dónde arrancamos? Es imposible arrancar por ningún lado. Pero si tuviéramos que arrancar en la pregunta, entonces me parece que estamos llegando a... El principio es la mirada sobre el humano y el peregrinaje que está haciendo el humano, ¿no? Exactamente.
Y lo que vos le agregaste de prisma o como lo vos ves a esta persona, si es una persona que está peregrinando, así, Sí. que está caminando y que pasa por esta vida, por este plano Sí. material, ¿de dónde tomás, de qué tribu? Lo mencionaste mucho a Jung, que es como el gran traductor, ¿no? De Occidente a Oriente o de Oriente a Occidente, pero ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las piedras que hay para entender tu mirada? Los fundamentos son los siguientes. Está muy bien tu pregunta. A ver si te puedo responder más concretamente, ¿no? Son dos fundamentos básicos. De un lado, todo el aporte que hace el estudio de las religiones y las tradiciones espirituales comparadas, que es mi especialidad a nivel académico. O sea, sí. Religiones hay miles. Nosotros conocemos las monoteístas, pero hay múltiples y hay... Yo tampoco conozco todas, pero son 50 años que me dedico. Yo puedo hablar bastante de algunas y traemos especialistas cuando es necesario. Pero tampoco, ojo, esto no es para especialistas. Lo que yo estoy convencido es que, no te olvides que tanto el budismo como el cristianismo, como todas las tradiciones espirituales, no fueron creadas por... No, estaban en simple, en fácil. Hay un dicho en Harvard, que hay una especie de chascarrillo que viejo de Harvard, que dice que si Jesús hubiera aplicado en Harvard no lo hubieran aceptado, ¿no? Obvio. Es decir, yo digo, ahora muchos amigos digo, si Jesús viviera ahora sería streamer. O sea, estaría haciendo esto, porque la joda de la Biblia es explicar en fácil. No es que ellos querían hacerse los eruditos. No, claro. Lo que pasa es que hay que aclarar qué significa fácil y qué significa difícil. O sea, lo fácil, en el sentido espiritual, no significa simplote. No. Significa, porque hay una cosa, Nietzsche lo decía, ¿no? Hay gente que quiere mostrar que es profundo oscureciendo las aguas, ¿no? Oscurece las aguas para que parezcan profundas. Eso es malo. Ahora, esto no significa que hay una profundidad, hay un misterio en la vida. No sé si me explico. Sí. Y ese misterio, lo que pasa es que el intelectual, cuando es intelectual hoy, quiero decir, ¿no? Y es de mi raza, así que yo no dejo ser intelectual. El intelectual, es decir, el intelectual que cree que puede, en el fondo, digamos, traducir el misterio, lo reduce, lo transforma en problema. El problema, todos tenemos problemas. El problema es algo que uno tiene delante que puede solucionar o no solucionar. Desde un problema matemático hasta un problema bancario, ¿no? Es decir, uno lo puede definir, a veces no puede salir, hay problemas que se pueden solucionar, hay problemas que no se pueden solucionar, pero ciertos filósofos, digamos así, muy racionalistas, dicen, bueno, lo que no es un problema no hay que ni siquiera prestarle atención. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque lo que no es un problema no tiene solución racional, pero se me va la vida en eso. Lo más importante de la vida es lo que no es un problema. El amor, la muerte, la enfermedad, la salud. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que me da sentido en mi vida? Eso es lo más importante. Y eso está rodeado de problemas, pero es un misterio en sí mismo. Y misterio es una palabra que se entiende mal. ¿Sabes dónde viene la palabra misterio? No. De ahí deriva la palabra místico, ¿no? Pero la raíz es un verbo griego, myo, M-Y-O, se traduce. La Y es como se pronuncia como la U francesa o como la U con diéresis alemana, ¿no? Myo. Significa entrecerrar los ojos o la boca. Como ¿viste cuando vos querés tratar de entender algo o escuchar un susurro, que es algo que no se puede ver, digamos, con la luz del día? Cuando cae ¿viste? Entre el crepúsculo. Entonces, sí. El misterio es eso. Y el misterio, a ver, no sé, ha habido tantos místicos y místicas iletrados, ¿no? Y sin embargo comprendía mucho más que... De hecho, es clásico el tema de el místico iletrado que se atreve a contradecir o que lo ven como un hereje, digamos, en las iglesias. Eso pasó en Oriente y en Occidente, ¿sí? Ojo, no es que el místico tenga que ser letrado siempre, puede ser muy, muy culto, pero no pasa por ahí, quiero decir. Sí. Ahora, en vocación humana le damos información seria. Encontramos que hay gente que lee mucho y gente que no lee, no importa.
Una señora una señora mayor me dice una vez, hace años, ¿no? Muy simpática. Pues tenemos desde gente muy joven. Todas las edades, de todos. todos. De ¿Hay un público target específico? No, vos sabés que empezamos eran probablemente, hay más mujeres, pero ahora hay de todo. Un tiempo originalmente eran más bien mujeres de 40 a 60. Hoy te diría que hay jóvenes, porque tenemos después también grupos para muy jovencitos, que es esa parte, pero si no, generalmente jóvenes, 18, 19, 20, son un montón. Hasta gente más de 90. Por supuesto, es una parábola, ¿no? Pero digamos, en el sentido, en cuanto, no sé, no tengo la estadística, pero te aseguro que... Y lo interesante, a mí lo que más lo que me gusta es que la gente empieza a cruzarse, se empiezan a crear amistades y relaciones, porque también, que no se esfuerzan, ¿eh? Pues, porque no hay nada de forzamientos. Se invitan a que haya grupos de trabajo interior, todo es invitación, pero de ninguna manera la gente tiene que estar forzada. Hay gente que pasa los 4 años y casi ni dices no habla con nadie. Pero hay amigos de 80 con amigos de 20. Pero montones. Hermoso. Pero no sabes la cantidad que hay. Y eso le debe dar a todos una perspectiva muy flashera. Absolutamente. Y eso es lo que yo creo que es lo que mejor recojo de todo eso. Lo que yo aprendo todo el tiempo. Porque claro. todo el tiempo con gente, cada vez como soy más grande. Es más de tu edad, es gente de tu edad. Antes de hablar de eso te quería hacer una pregunta, que es, hay una especie de... acaba de salir Fumata Blanca, ¿no? Entonces probablemente anuncien el Papa en breve, ¿no? Sí. Le leí justo. Y hay como una especie de revivir religioso en mi generación, ¿no? Yo tengo 31. Muchos amigos míos. Hay como un momento de renacer religioso de la pregunta. Sí, es verdad. Hay una vuelta al catolicismo de alguna gente. Sí. Hay alguna gente que ya estuvieron en el catolicismo. Mi familia es judío, como dijo un niño. Dijo, y mi vínculo con la religión es un vínculo secundario, no es un vínculo principal o ordenador de mi vida, de mi experiencia. Pero sí la pregunta de la espiritualidad, el espíritu, el sentido de la vida y demás. Veo en mi generación mucho de ese renacimiento. ¿Lo sentís vos también? O sea, ¿pasó como que sentís que hay mucha más gente que se acerca a entender, preguntar, a querer hacerse descubrimiento ahí? Sí. Es decir, es una percepción. Te imaginas que con todo el límite que significa una percepción de una persona, como es un límite, pero yo estoy muy en contacto con mucha gente que viene y veo cada vez más sed de búsqueda, ¿no? También veo más desorientación en general, o sea, las dos cosas juntas, ¿no? Hay como una tensión, pero en realidad la sed tiene que ver con eso. Sí, que estamos más perdidos que nunca, capaz. Es como en el budismo se dice que justamente la causa del sufrimiento es la sed, ¿no? Tanja, se dice en Pali, ¿no? Es decir, mi hijo hizo una obra musical que se llama La Sed, que la sed es un bueno, de paso me das agua, ¿no? Sí. Y así funciona el inconsciente. Así funciona el inconsciente. Bueno, justamente, pero la sed es algo bueno cuando sobre todo uno identifica que trabajándose a sí mismo hay algo que pasa, ¿no? Hay algo que es posible trabajarse a sí mismo. Después a dónde se llega es otra cosa. Pero te viene una sensación única. Exactamente. Es decir, creo que hay una gran alegría es cuando uno se da cuenta de que es posible trabajarse a sí mismo. Más allá de que, aunque a ver, como que el caminar con una meta, aunque vos no sabes cuándo, aunque te vas a morir, bueno, vos, perdón, yo mucho antes que vos seguramente, pero... Bueno, pues todos, sí, yo también. Lo digo para que no parezca... Acusatorio, está bien, estate tranquilo. No soy inmortal todavía. No, claro, pero digamos, fíjate que en principio, si uno lo ve fríamente, somos como un corte. Aparecemos en el mundo, advenimos y en cierto momento, ¡pum!, nos vamos. Puede ser enseguida o puede ser más de 100 años, ¿no? Pero, y a veces rápido, a veces decayendo, en fin, lo que fuera. Por supuesto, las grandes preguntas que en la Facultad de Filosofía se consideran hasta como ingenuas, pero en realidad es la ingenuidad propia del intelectual que quiere ser oscuro, ¿no? Que es de dónde venimos, a dónde vamos y para qué estamos. A mí me parece que de las tres preguntas hay que ahondar la del medio, ¿para qué estamos? Porque esa la tenemos que responder en algún punto. Es decir, no sé si me explico, es como si estamos en la cancha, no podemos salir de la cancha. Está bien, es el que se suicida, pero ha tomado una decisión terrible, ¿no? Sí. O sea,
¿Para qué estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Podemos no responderlo. Pero ¿para qué estamos? Se nos va la vida en si queremos o no responderla. Y no digo responderla con la cabeza. Sí, porque como es un misterio, la cabeza no la puede responder. Exacto. Pero por eso mismo es como una apuesta. Pascal decía que es una apuesta, ¿no? Que si no apostamos, igual apostamos. ¿Por qué las institucionales fracasan? Porque de alguna manera la sensación que yo siempre tengo de tu mirada y charlas que he escuchado de Leonardo Pinkler, de Leandro, perdón. No, sí. Leandro es un gran valor para nosotros. Sí, es buenísimo. Yo lo escucho y te digo, es hipnótico el chabón. Lo puedes escuchar 10 horas y decís, por favor, seguí hablando. De hace 40 años y estoy muy contento de que esté totalmente integrado hasta en la fundación, ¿no? ¿Pero por qué las institucionales no cumplen con el marco general? Porque siento que a mí lo que me gusta de tu propuesta es que es una receta que al fin del día lo que es muy abierta para entrar, muy abierta para salir y las institucionales, yo les llamo las religiones institucionales, ¿no? Sí, como te demandan demasiada rigidez y demasiada, como un unicato. La única forma de acceder a Dios es esta. La única forma de acceder a la verdad es así. Que creo que es lo que alejó a mucha gente de la espiritualidad. Por eso decís, hay mucha gente que está mareada, pero está mareada y muchos de ellos, digo, bautizados o en catequesis, justo en nuestro país, ¿no? Que es un país muy católico, pero pienso... Sí, pero a veces pues están bautizados, dicen que son católicos y no van a misa. Hay claro, toda una mezcla por muy eso grande. Una mezcla, pero hay algo de la rigidez de eso, sí, que me parece que lo que vos le planteás es como entrar por todas las ventanas que quieras. O sea, hablaste de hipnosis, ¿entendés? O sea, y capaz que pienso que alguien se lo puede tomar en jode. Qué poco seria la hipnosis. Más allá de que eso es algo serio, pero ¿me entendés? En el prejuicio eso, lo mismo lo del cura que vos me decías, alguien pasaba por la puerta en los 70 y estos son unos hippies. Sí, totalmente. Yo en mi época, la verdad, de meditación, es decir, a mí me ayudaba mucho el que estaba con Quires, sino meditar cuando yo empecé casi de niño, era una cosa extraña, ¿no? Hoy, digamos, eso la New Age ayudó también, pero en mi marco estaba Quires, que claro. un día me llama, me acuerdo yo, profesor de filosofía, me dice, tú vas a dar meditación en yoga. Pero él no sabía que yo meditaba, yo era profesor de filosofía de la religión con él, ¿no? Pero él se dio cuenta que yo... dice, la clase de meditación en la facultad, dice, recuérdatelo, me dice, no tiene ni programa ni nota. Lo importante es que mediten, nada más. Esa es la facultad. Una es maravilloso. locura, claro. Locura. Pero volviendo a tu comentario. No, pero digo, las institucionales puede ser vestirse de naranja, hacer un Hare Krishna y ser un Hare Krishna institucional, ¿viste? Digamos, a ver, la culpa, como dice el dicho criollo, no es del chancho, sino de quien le da de comer. Sí. O sea, no está dicho que siempre... Es verdad, lo que vos decís, estoy de acuerdo, pero no siempre es así. Yo creo que hay que recuperar... Voy a utilizar un término... que por ahí se malentiende habitualmente, pero como decía un profesor mío de filología, no hay que regalar las palabras, hay que tratar de recuperarlas. Pero si uno dice la palabra esotérico, enseguida parece algo raro, pero filológicamente, o sea, académicamente, es una palabra muy antigua y muy profunda, que se contrapone a exotérico, pero no en forma contradictoria. Exotérico significa exterior, concretamente, en griego. Y esotérico significa interior. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo exotérico y lo esotérico? Esto estoy hablando de la antigüedad. Significa que, de alguna manera, las tradiciones espirituales, cuando están vivas, la parte externa es como si fueran puertas necesarias, regulatorias, iniciales, para acceder a la parte interna. Okay. Cuando la parte externa, por razones de poder, por razones de justamente de rigidez, se van olvidando de lo interno, entonces ahí pasa lo que vos decís. Entonces hay una ruptura entre la confesión y la experiencia del trabajo interior. Porque está diciendo algo para mí, porque con vocación podía transformarse también en la Iglesia Católica. También. Y también. podía poner lo exotérico por sobre lo también, esotérico. También. O sea, existe la posibilidad de perversión en cualquier institución. Totalmente. Y yo por eso Jung decía que toda institución tiene su sombra. Y yo trato de que eso no ocurra, pero lucho todo el tiempo. Todo el tiempo dice, yo le digo, pasa que
yo digo, ojo que utilizamos el término vocación humana porque tenemos que utilizar algunos, pero destruyan el término. Sí, sí. Porque hay que empezar por algún lado. No, no, ni hablar, está buenísimo eso. Yo tuve un amigo que siempre dice como que lo institucional es la mentira, como la institución es la mentira, lo exagera, lo que creo que quiere decir es como esta idea de como no te enamores del vehículo. Claro, pero No, en la crisis de los partidos, en la crisis de las instituciones, ¿por qué te enamoraste de no. un raviol del Estado? ¿Por qué te enamoraste de una institución o un formato de vínculo? Lo que pasa que, a ver, cierto formato es necesario porque estamos encarnados en una cultura. El tema es no quedarse Fijo o apegado. Y apelo acá a un ejemplo concreto, que es una parábola budista, que se llama, se le atribuye a Buda, probablemente no sea de Buda, no importa, se llama la parábola de la balsa, ¿no? Que Buda habría dicho que la misma doctrina budista es como una balsa que sirve para cruzar el río, pero cuando termine de cruzar el río tengo que dejarla, porque a quién no te sirve. Sí, no vas a andar con una balsa en el lomo todo el día. Exactamente. Está bueno. Esa parábola se tendría que extender a toda la religiosidad. Bueno, ahora se habla de espiritualidad, porque en la primera parte del siglo XX no se utilizaba tanto. Justamente la palabra espiritualidad se desarrolló mucho, no es que no existía antes, ¿no? Por esta razón, porque se le identificaba con una religión institucional, ¿no? Sí. Yo creo que, si vos me preguntás qué pienso que la espiritualidad uno puede ejercer la espiritualidad siendo católico, budista, judío o no siéndolo. No, la espiritualidad, como decía Brad David, que todavía está vivo, casi con 100 años, sus 100 años, dice, no es que el místico es una clase especial de hombre, sino que todo hombre es una clase especial de místico. Buenísimo. O sea, todos tenemos el potencial de tener la espiritualidad. No, por supuesto. Es decir, es una práctica. Es una práctica. Es decir, pero no está en todas las tradiciones. Las tradiciones, cuando vas a su núcleo, si vas al judaísmo, la parte mística es la Kabbalah. Sí. Por ejemplo. Que además hay muchas corrientes, porque no es la Kabbalah. Obvio. ¿No? Ahora, también hubo momentos en que hubo, ¿cómo te puedo decir? Corrientes cabalísticas que se volvieron rígidas. Lo mismo pasó en el Islam con el sufismo. Es decir, todo se puede, rigidizar y... Mira, en la antigüedad hay un dicho que me encanta, es un dicho latino que dice, lo peor es la corrupción de lo mejor. O sea, lo que es si un mediocre se corrompe, no hace mucho efecto. Pero si alguien muy capaz se corrompe, sí, es entonces, si la religión, la espiritualidad, que es nada menos que la relación con la trascendencia, con lo último, llamarlo como quieras, si eso se corrompe, es lo peor que puede pasar. Es por eso que es inevitable que las religiones transmiten lo mejor y lo peor. Claro. Es esperable que eso ocurra. Es esperable porque somos imperfectos. Es por eso que una religión está viva cuando se recrea permanentemente. Y si vos vas al cristianismo, a la historia de las iglesias, por ejemplo, que es lo que más, yo hablo de eso porque es lo que más impacta en nuestro medio, ojo que encontrás gente con mucha espiritualidad. El padre Quiles también fue una persona muy espiritual. Es decir, que justamente cuando se mete con el Oriente, pensá que él era preconciliar, o sea, él se formó en la época antes del concilio. Pero él me decía, mijito, además él vino acá a morirse a los 26 años y murió, ¿no?, a los 80 y, bueno, no me acuerdo ahora, en el 94, 87 casi. Me decía, estaba siempre enfermo, y viajaba a la India, al Japón, cuando nadie viajaba. Además viajaba a hacer prácticas y a hacer budismo zen, no es que viajaba. No. Y él me decía, mijito, el médico me dice, tú estás técnicamente en otro mundo. Me decía, y eso me lo decía todo el tiempo, ¿no? Y hoy tengo 39 grados de fiebre, me decía, pero tengo que seguir, ¿no? Y ella tenía más de 80 años, ¿no? Y seguía escribiendo, y seguía haciendo prácticas, y rezaba. Y él me decía, un día me dice, estamos unos 4 o 5, un grupito, me dice, yo también rezo con una Upanishad, que es un texto sánscrito, ¿no?, de la hindú, porque igual me inspira mucho, ¿no? Y me dijo que partes de la Upanishad. O sea, no por eso él no dejaba de considerarse absolutamente cristiano, pero de alguna pero usaba esas otras puertas, esos otros caminos. Totalmente. Y tengo unas páginas inéditas de él donde hace una comparación entre el yoga de Patanjali, que es un texto clásico, digamos, del yoga, la mística de ese yoga, que llega a la iluminación, y las experiencias de Teresa de Ávila, ¿no?
que da la sensación también como que desde la invención, vamos a poner la revolución industrial para acá, Sí. como para poner un mojón, podríamos Sí. poner otro. El nacimiento del capitalismo y Sí. la violencia con la que avanza la tecnología, el Sí. desarrollo tecnológico, el hombre moderno, el hombre y la mujer, Sí. como que se alejó de la espiritualidad Sí. y primó algo que también es muy fundamental, ¿no? La ciencia tiene cosas muy buenas, pero como vivimos como este cientificismo liberal, teleológico, determinista, de que siempre hay un bien y Sí. que la ciencia nos va a acercar la verdad y demás. Exactamente. Y eso parece ahora con el crecimiento, el nacimiento de la inteligencia artificial, que entra en conflicto, ¿no? O entra en una duda. ¿A dónde vamos? ¿Para qué todo esto? O sea, más productividad, más hijos, más economía, que crezca el PBI. ¿Para qué tanto esto? Y hay como una recuperación o como una conversación en torno a la espiritualidad o a lo antiguo o al mito o a... ¿Qué ves entre esa tensión? Capaz que no coincidís con esto que acabo de No, decir. coincido totalmente. Podría abundar un poco más, pero coincido. Es decir, en realidad, a ver, si vemos la historia de la humanidad, esto no significa que hay que ir en contra de la modernidad, ¿no? Porque No. es como si dijéramos, no podemos ir en contra de lo que está dado. Tenemos que ver qué hacemos con lo que se da. Pero de alguna manera, si ves la historia de la humanidad, vos te das cuenta de que la modernidad es un fenómeno occidental, que no vamos a ver toda la historia, que incluso la revolución industrial de fines hubo varias, ¿no? Pero la última, que es de fines del siglo XIX, Sí. es el resultado de todo un proceso anterior en donde surge, digamos, un racionalismo, la ilustración, después el romanticismo que compensa, en fin, va y viene, va y viene, va y viene. Sí. Pero de alguna manera, digamos, cuando vos comparás el Oriente con Occidente, te das cuenta que lo que no es comparar es la modernidad. Y la modernidad después avanza en todo el mundo y llega a la India, llega a Japón, etc. Pero los japoneses, hasta el periodo Meiji, en el siglo XIX, estaban encerrados en sí Aislados, mismos. claro. Pero después se globaliza eso. Ahora, el problema es que justamente la modernidad, que a mí me gusta criticarla, pero después observar que hay que tomarla, hay que buscar atrás de esa cuestión negativa que podemos recuperar, porque ya estamos metidos en una modernidad, de que después, aunque hablemos de posmodernidad, son términos, ¿no? Pero en principio estamos sellados, signados por qué? Por una cosmovisión que nos toca a todos, centrada efectivamente en algo como es la ciencia, que tiene un impacto increíble, sobre todo en su cuestión tecnológica, que también trae cosas que podemos considerar valiosas, como por ejemplo la igualdad de derechos, que no sé que después no se cumple, pero digamos, Sí. no podemos estar, es difícil estar en contra de eso, ¿no? No, Independientemente. la modernidad como es Por magnífica, digamos. No elegiríamos vivir en el pasado. Por eso, ninguno. Pero hubo muchos intentos. Hay tradicionalistas que hablan un poco de volver a la Edad Media. Es imposible eso. Ahora, igual es como que se nos perdió algo en el camino. Jung tiene mucha claridad para mí en ese punto, y el libro rojo y los libros negros traen mucho digamos, eso va acompañado de lo que Nietzsche llama, que en realidad el término es anterior a Nietzsche, la muerte de Dios. Sí. Iba a hablar de eso. La muerte de Dios, no sé si querés que vaya por ese camino. Sí, metele, acelera. La muerte de Dios no es que, aparece en dos textos de Nietzsche, en La ciega otra Zaratustra y en La calle de la ciencia. Por supuesto, no voy a entrar en Nietzsche en detalle, pero básicamente, lo digo en dos palabras, la idea de la muerte de Dios no es que Dios murió como tal, sino que, porque si Dios existe, no es que va a morir, aunque dice que lo hemos asesinado. Lo que quiere decir, simplificando, pero en el fondo es eso, es que la presencia de lo sagrado, digamos, dejemos a Dios, ya no está. Claro. O nos cuesta. Ya, por más que haya gente que está buscando, pero en realidad estamos como un poco en desierto. El mismo autor Corbin que yo mencioné toma el simbolismo, viste, que se usa mucho en el judaísmo y también en el cristianismo, del exilio, ¿no? Sí. Bueno, él dice que el problema del hombre moderno que vive el exilio del exilio. Porque si vos estás en el exilio, tenés la esperanza de volver. Nosotros ya pasamos ese lugar. Pero si nosotros estamos en el exilio del exilio, no hay a dónde volver. Es que, claro, no somos conscientes de que tenemos a dónde volver. Sí, también porque la conversación general social, por más que estos bolsillos de renaciente espiritualidad
el tono de la sociedad como organización no me suena que es ese. Que me parece un poco lo que vos decís, como, a pesar que hay gente que dice, che, repensemos el vínculo con la naturaleza, le estamos haciendo pelota al mundo, repensemos el vínculo con la meditación, con la contemplación. No es el tono social ese. No es el tono social, estoy de acuerdo. Que tal vez en 1400 sí lo era. Exactamente. Ahora, no quiere decir que por eso eran mejores, pero digamos, es decir, es un poco también lo que dice Heidegger respecto de la técnica, ¿no? Es decir, que dice que la técnica es en el fondo el resultado de una historia de la metafísica, no importa, mal concebida en Occidente, no importa, no dejemos a Heidegger ahora, pero lo que quiere decir con esto es lo siguiente. Obviamente que había técnica antes, pero la diferencia es que la técnica no rompía la naturaleza. O sea, no hay más que ver, él describe, uno ve intuitivamente, digo, ¿no? Un molino antiguo, la piedra, o sea, mucho trabajo esa piedra, esa madera, pero no es lo mismo que ver una fábrica gigantesca o ver, digamos, qué sé yo, una central atómica, ¿no? O sea, incluso a nivel intuitivo, hay como una ruptura, es como que hemos roto la naturaleza en un punto. Entonces, el gran tema es qué hacemos, porque digamos, claro. ¿no? O sea, nos creemos, es decir, por eso el Papa hizo esa encíclica Laudato Si, que es curioso, una encíclica basada en San Francisco que cita a sufismo, que cita a Teilhard de Chardin, impensable, ¿no? Bueno, impensable, pero pareciera que tiene que llevarnos el agua al cuello o a la boca para empezar a pensar, uy, la naturaleza, uy, esto, uy, lo otro, ¿no? Es decir, está bien, el ser humano a veces aprende a los ponchazos, pero lo que Jung plantea, que a mí me parece muy interesante, a ver, voy a tratar de explicarlo brevemente, es decir, la obra de Jung intenta hacer una respuesta no dogmática, al tema de la muerte de Dios. ¿De qué manera? No una respuesta, por favor, no una respuesta dogmática, como diciendo, mira, acá tenés un nuevo dogma o una nueva religión. No. Lo que Jung dice es que esa imagen de Dios potente murió porque sobre todo Occidente la racionalizó y lo transformó en un Dios unilateralmente bueno, masculino y espiritual. Y justamente Dios o el nombre que vos quieras darle. Sí, la idea de eso. La idea, sí, de lo absoluto. Sí. Absoluto significa que no tiene atadura, significa absoluto, ¿no? Esa idea, para que sea completa, tiene que incluir, tiene que abrazar no solo lo masculino, sino también lo femenino. No solo lo espiritual, sino también la materia. Y no solo lo bueno, sino lo malo. Y entonces, claro, solo es posible que Dios renazca, o la imagen de Dios, si incluye todos los opuestos. Ahora, él no lo pone como un dogma nuevo, sino como algo que, digamos, tiene que advenir a través de la búsqueda de sí en el fondo de la psique. ¿Se entiende? Como un proceso, ojo, no es que el proceso psicológico. No, como una exploración de eso. Es un proceso que se da, exactamente. Se da a través de la psique. Él nos dice que, por ejemplo, algunos lo acusan de dos lados. Lo tiran de la derecha y de la izquierda en un sentido de la palabra, ¿no? Que los científicos dicen que, o incluso freudianos, ¿no? Pero con todo respeto por Freud, que fue un genio, ¿no? Pero dicen cómo se le ocurre a él poner el espíritu en la psique, y a eso él responde irónicamente, yo no tengo la culpa si Dios divinizó el alma, ¿no? Queriendo decir, no tengo la culpa si yo encuentro símbolos o procesos donde espontáneamente aparecen. Como el sueño, como cosas. Como el sueño, como las visiones, como símbolos que aparecen en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, y yo lo veo todo el tiempo, en Vocación Humana trabajamos eso, tratamos de trabajar los símbolos que aparecen en la vida, ¿no? En la alquimia, el famoso alquimista que dice, teniendo el símbolo el tránsito es fácil, ¿no? O sea, la vida está llena de símbolos, pero no los vemos. El arte... Sí, o los apagamos, los ves y los exactamente. negás. El arte fue siempre un intento de recuperar el símbolo. Lo que pasa es que cuando reducís algo estético, que no digo que esté mal, o algo comercial... No, y hay una parte tal vez que es eso, pero no es el fin. Pero si vos vas a una iglesia gótica o un templo budista, obviamente que hay belleza, pero hay otra cosa, hay misterio. Volvemos al tema del misterio. Bueno, pero volviendo, Jung dice entonces que si uno, inevitablemente, si uno él estaba convencido que si uno se toma el tiempo de abrirse a esa profundidad aparece.
Y uno puede apoyarse se tiene que apoyarse en la propia vida y en lo que las tradiciones ya propusieron. Por eso vos me preguntaste en qué se basa la vocación humana. Yo dije dos fuentes. En un punto, en las religiones comparadas. Porque es increíble cómo las tradiciones son diferentes y son iguales al mismo tiempo. O sea, no se copian, se influyen, por supuesto, pero tienen su propio carisma, su propio, ¿entendés? Es decir, hay una... Sí, su estilo, su estilo. Su shinga. Exactamente. Es como, es decir, Borges decía, todo autor funda sus precursores, ¿no? O sea, uno puede decir que Jesús fue judío y es correcto, pero no podemos negar que el cristianismo tomó sus propias características. O sea, claro. Una cosa no quita la otra. Bueno, las tradiciones espirituales es por un lado, pero por otro lado, concretamente los procesos psíquicos, porque eso es lo que hace que en vocación humana y en general uno lo baje a tierra. Entonces la imagen de Dios ya deja de ser algo abstracto. Cuando uno se conecta con sí mismo, no se da cuenta de que, ¿de qué manera? Y yo te lo voy a poner con un ejemplo concreto. Cuando uno empieza a ser honesto y se da cuenta de que cuando hay oscuridad afuera, hay también oscuridad en mí. Eso le pasó con la Primera Guerra Mundial, no sé si conocés la historia, que cómo empezó con el Libro Rojo. Él, en octubre Eso sí. ¿conocés la historia? Dale, contale esto. En octubre de 1913, no sabemos en qué fecha exactamente, que puede ser el 17 de octubre. Él empieza a soñar, tiene 3 sueños, pero tiene primero 3 visiones, o sea, vigílicas. Claro. Yendo en tren, pensá que estamos hablando de un señor, digo señor porque para la época un señor, para mí jovencísimo, pero tenía 38 años, era famoso, era un hombre, digamos, de reconocido psiquiatra ya en aquel momento. Se había separado de Freud porque Freud lo había ungido como el presidente de la Sociedad Psicoanalítica, pero él, digamos, ya no estaba de acuerdo, en fin, no importa. Es decir, era una persona además con muy buena situación económica, porque su esposa era riquísima, en fin, no tenía todo, tenía familia, tenía dinero y tenía respetabilidad. Era un psiquiatra de los más importantes de Europa. Viaja en tren, probablemente era para acompañar de su suegra, y tiene una visión que después se repitió 3 veces. La visión era, en síntesis, veía toda la Europa, pero la veía con emoción horrible, ¿no? Como una especie de baño de lodo y de sangre que veía todo el mapa de Europa, que inundaba a Europa desde el norte hacia el sur, ¿no? Lo detalla más, y cuando llega a Suiza las montañas se levantan y no permiten que entren en Suiza, ¿no? Y le producían, estamos hablando de 1 hora, él dice la visión, 3 veces la tuvo. Y tuvo otros 3 sueños, pero no importa. Es decir, ahora, Libros Rojos empiezan en noviembre del 14, ¿no? Pero vos fíjate que, del 13, perdón. Fíjate, estamos hablando de octubre del 13. La Primera Guerra Mundial se declara oficialmente el 1 de agosto del 14 y realmente se sabe que la guerra de hecho se declara en julio del 14. Nadie se puede imaginar esa guerra 10 meses antes, era imposible, ¿no? Eso es cuestión de ver la historia. Entonces, le preguntaban por la situación de Europa, que era difícil, y decía, sí, no sé qué puede pasar, pero nadie se le ocurrió que iba a poder haber una guerra como fue. Y cuando estalla la guerra, y estaba en Inglaterra, para colmo él lo habían invitado en Inglaterra a dar un seminario para psiquiatras sobre esquizofrenia, porque era un gran especialista en esquizofrenia, que en el momento se llamaba demencia precoz. Él dice, qué paradoja, voy a hablar yo estoy teniendo brotes esquizofrénicos y voy a hablar de esto. Claro, pues típico del esquizofrénico, digamos, lo de la esquizofrenia, no digo que siempre sea así, que sientan que el mundo se cae, porque es lo que está cayendo su vida. Entonces él dudaba de si era, no estaba seguro, si era algo de otro tipo o era una esquizofrenia. Y la cuestión es que, y él dice, y podría haber debido en tal. Dice, ojo, eso es muy interesante. La cuestión es que... ¿Como que existe el riesgo en cualquiera de que eso ocurra? ¿O como que le podría haber pasado No, en que ese caso? a él le podría haber pasado, sí. Bueno, no cualquiera se psicotiza tan fácil, pero lo que quiero decir es que hay personas que tienen más predisposición, pero toda dolencia es una predisposición humana. Algunos tienen más, otros menos. Sí. Todo lo humano está en todos, ¿no? Todos somos humanos y tenemos todo, desde lo mejor hasta lo peor, en potencia, ¿no? Obviamente en grados diferentes. En el caso de Jung, por estar tan conectado, lo que pasa es que era un hombre que tenía recursos. Esa esquizofrenia no llegó a ser un brote, pero en el fondo estuvo ahí.
Ahora, lo que pasa es que cuando se declara la guerra, él, digamos, en un cierto momento dice, yo sentí alivio, ¿no? Dice, lo cual es horrible, ¿no? Un alivio. Sí, no estoy loco, dijo el chabón. Claro. Pero sí, pero lo interesante es qué conclusión sacó. Eso es lo más importante. Porque no es un tema de profecía, de que eso de qué sirve. O sea, la profecía, no sirve. Si es simplemente anticipar algo que va a ocurrir, no sirve para nada. Lo que él le enseñó es que los grandes hechos sociales ocurren en las profundidades del alma de cada ser humano. Lo que él dice que solamente algunos se dan cuenta. Pero como que la guerra, para él, no es que solamente le pasaba a él. Quizás le pasaba a todo el mundo. Lo que pasa es que él lo pudo, se le tradujo en imágenes y lo desbordó. ¿Se entiende? Sí, sí. Y por eso él desarrolla en la década del 20, ya después, y anticipa, en el 32, dice, si seguimos así va a haber otra guerra mundial. En el 32, pues profetas del pasado hay muchos, ¿no? Está escrito en la conferencia, ¿no? Él empieza a acuñar el término epidemia psíquica. Dice que las epidemias psíquicas se dan cuando la gente no se cuida, empiezan a, digamos, a contagiarse, por así decirlo. Entonces hay un pasaje famoso donde él dice, los seres humanos, los occidentales, hoy hablo de los europeos, pero en fin, occidentales, creen que han superado la mitología, a los dioses. Nuestros dioses se han transformado en fobias y obsesiones. Zeus ya no habita el Olimpo, habita el plexo solar. Es motivo de curiosidades médicas y produce epidemias psíquicas, particularmente entre políticos y periodistas. ¿En serio? Sí, 1928. Bueno, estamos en esa. Seguimos ahí. No, pero es que hablar. él cuando muere en el 61 estaba muy preocupado. Él decía, en 50, 60 años, si no hacemos algo, esto va a ser peor. Murió muy preocupado. No condenando la situación, pero él decía, es muy simple lo que estoy. Él decía, el mensaje es muy simple, mío. En el fondo, la obra de él es tremenda. Sí, siguen todavía publicando cosas, ¿no? Es tremenda la obra de Jung. Pero él decía, en el fondo, estoy diciendo lo que hicieron siempre las tradiciones, ¿no? En el fondo, Claro. lo que estoy haciendo es llevar al hombre contemporáneo y decirle que La eso, tradición. claro, que está en El la psique. mito, el rito, el Exacto. pasado. Después, sí, por eso estaba muy contento, que es lo que me pasa a mí, cuando, por ejemplo, tenía a un paciente judío que volvía al judaísmo, otro que no, pero otro. Lo importante es que siguiera su camino. Esta es la famosa anécdota de Alcohólicos Anónimos. El fundador de Alcohólicos Anónimos, básicamente, hago una historia larga, corta, o uno de los fundadores fue paciente de Jung. O sea, y lo sabemos porque él mismo, porque este hombre cuenta que esos famosos pasos que tienen, digamos, de aceptarse que uno es un desastre, de crear un poder absoluto, etcétera, lo tomó, es una especie de, digamos, de fórmula un poco más rígida, pero necesaria, está muy bien, para un proceso de adicción que se inspiró en Jung, porque lo va a ver a Jung, el alcohólico, era, digamos, protestante, pero mucho no ejercía. Entonces le cuenta que es alcohólico porque tenía que ir a vivir a Estados Unidos por un tema de trabajo, y le dice, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo solución? Le dice, no, usted no tiene solución. Entonces me cayó terrible que me dijera eso, porque Jung era muy blunt, como se dice, ¿no? Pero hacía a propósito, ¿no? Entonces le dice, spiritus contra spiritum. Es una máxima latina que quiere decir el espíritu contra lo espirituoso. Porque el alcohol tiene como espíritu. Como diciendo, solo lo espiritual puede superar lo tremendamente fuerte. Si vos tenés algo que te toma, solamente lo espiritual puede sacarlo. Entonces, como un exorcismo. Claro. Entonces, ¿qué significa? No tiene solución, pero se puede superar. Las cosas más importantes no las solucionamos. En todo caso, las podemos superar. ¿Se entiende? Sí, o sea, no sé, como el caso tremendo de la gente que estuvo en campo de concentración, mucha justamente horrible, ¿no? Pero quizás lo superó. No es insolucionable eso, pero sí es superable. O sea, uno hace un salto cualitativo. Bueno, hay gente que hay casos famosos de gente que no lo supera y se suicida, o sea, que como la renuncia claro, a poder superarlo.
Pero no es que uno esté criticando, ¿eh? No. Bueno, hay tradiciones. Acá siempre es interesante. También me hace una pregunta. Yo digo, mira, yo digo, ¿qué dicen las tradiciones? Entonces voy dando distintas variantes, ¿no? En general, las tradiciones suelen ser contrarias al suicidio. Pero había tradiciones como el estoicismo Sí. que aceptaban que en caso extremo era factible hacerlo. Yo no estoy promoviéndolo, por favor. No. Pero es el caso de Séneca, el filósofo que se cortó las venas. Se llamaba la salida noble, algo así, ¿no? Pero en general las tradiciones están en contra del suicidio, porque digamos, uno está en manos de Dios, no tiene, no El puede, poder. exactamente. Pero digamos que en contexto ritual algunas tradiciones lo aceptan, aunque en fin, en principio no, por supuesto. No, me quedé pensando una cosa para cerrar. Es impresionante, estamos hablando hace un poco más de una hora. Se pasó así. Muy interesante y la idea no era agotar No, el quizás, acceso a vos, sino tal vez es al revés, abrir una puerta. bueno, muchas gracias. Espero no haberlos agotado yo. No, me quedé pensando una cosa como la cultura. Vos decías hoy que es como una especie es la expresión de una búsqueda de sentido. Y mientras vos hablabas, todas las referencias con las cuales yo conversaba con vos son referencias incorporadas por la cultura, ¿no? Y me hace acordar a un profesor que yo tenía de cine que me hablaba del cine como una forma que el humano, la historia, pero el cine como la forma más avanzada de eso, porque es muy visual y muy accesible, la forma de pasarnos mitos, ¿no? Entonces, pues, como un exorcismo, se me venía el ejemplo del exorcismo, yo estoy pensando en el exorcismo, la película de los 70s, 80s, de película de terror que es magnífica, pero que de alguna manera va perfecto a la idea de lo que vos decís y que me refuerza la idea de pensar que la cultura no solamente es la búsqueda de un sentido, sino que es la búsqueda compartida de un sentido. Claro. Y esa cosa de pasarle el testimonio a un otro que viene, de, che, mirá, yo aprendí estas cosas. Y es en esa relectura que vas viendo sabiduría. La cultura siempre busca el sentido. Más eficaz, menos eficaz. Más consciente, menos consciente. Más rígida, menos rígida, ¿no? O sea, pero siempre es eso. O sea, ¿se entiende? A veces se transmiten cosas que de alguna manera fuerzan el sentido o lo trastocan. Pero en el fondo siempre es eso. Siempre estamos buscando el sentido. Digamos, es como si el mundo animal en principio parecía que no necesita buscar el sentido, ya está. Hay una cosa bellísima que dice Plotino, un filósofo del siglo II, que dice que todas las cosas, todos los seres animales, vegetales, es un autor pagano, ¿no? Pues del siglo III después de Cristo, contemplan a Dios, ¿no? Todos los seres están contemplando a Dios. Y que el ser humano, para él, es superior a esos seres, pero el ser humano, como tiene libre albedrío, puede no contemplar a Dios. Entonces, es mejor que imite a todos los seres animales. Claro, porque ellos cumplen, es como que el perro, salvo que influyamos nosotros genéticamente, no va a decir, voy a hace una maldad, claro. Exacto. O lo que hace, si muerde, porque muerde, pero no podemos decir que es malo. Sí, que se organizan 100 perros para ir a matar gatos. Y si se organizan es parte de su naturaleza, lo quiero decir. En cambio, la cultura tiene esa flexibilidad. El ser humano es polirrítmico, ¿no? En cambio, el animal es monorrítmico, lo cual no significa que por eso es superior. Pero bueno, esa es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Bueno, gracias, querido, por haber venido. Espero que le hayas pasado bien. Yo la pasé muy bien, espero no haber, en fin, abusado de la palabra. Al revés. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias.